Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. Tenemos la seguridad que esta pareja que está invitada este día será de una gran edificación para ustedes. Los ingenieros Daniel Mina y Rebeca Magaña de Mina. Bienvenidos. Saludos, muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Demos comienzo a este programa presentándoles a nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Nuevamente, gracias por permitirnos llegar a sus hogares y compartir con ustedes esta preciosa entrevista. Quiero informarles que nos hemos salido del set y estamos grabando al aire libre, pero sí siempre deseosos de ser de bendición para ustedes. Y le preguntaremos al ingeniero Mina, ¿cómo fue que conoció a Dios? Bueno, mi experiencia con Dios estuvo cuando estaba estudiando en Alemania. Yo nací en un hogar donde se me inculcaron ciertos valores éticos, morales, a asistir a la iglesia. Sin embargo, podría decir que llevaba una vida religiosa. No obstante, cuando estuve estudiando en Alemania sentí la necesidad de buscar un poco más, ya que para mí todo era racional, todo tenía que funcionar lógicamente. No obstante, había algo que sentí en mi corazón necesitaba encontrar y fue allí donde lo busqué, lo encontré. Bueno, ¿qué significa para Daniel haber encontrado a Dios? Para mí haber encontrado a Dios es como haber encontrado la razón de mi existir, encontrar la respuesta a todas mis preguntas, encontrar una fuente de fuerza, una fuente de inspiración. Para mí fue encontrar eso. ¿Y qué tipo de preguntas? ¿Sí se puede compartir eso? Pues yo pudiese recordar que en las oportunidades que tenía para buscar becas de estudio, una vez me hicieron una pregunta que me impactó bastante. Me dijeron, Daniel, si tú pudieses preguntarle a alguien una pregunta y que esa pregunta solamente él te la pudiera responder, ¿a quién se la preguntarías? Y fue tan impactante esa pregunta que yo dije, mira, yo le preguntaría a Dios cuál es la razón por la cual yo estoy aquí. Y el entrevistador se quedó sorprendido y dijo, bueno, buena pregunta. No me escogieron para la beca, pero sí me la gané en otra oportunidad. Sin embargo, sí el Señor respondió lo que yo estaba buscando. La pregunta era, Señor, ¿cuál es la razón por la cual yo estoy aquí? Dime cuál es la razón por qué todas estas cosas han pasado en mi vida. Y el Señor respondió en amor, en misericordia por mí, que no encontraba una razón a mi existir y el Señor dio el sentido a mi vida. Qué bueno que podemos quizás identificar a muchas personas contigo, porque esa pregunta, ¿por qué han pasado tantas cosas en mi vida? Y sí, han pasado tantas cosas tal vez absurdas en la vida de alguien y se está preguntando, y entonces, ¿para qué estoy en este mundo? Pero qué bien que en Cristo Jesús hay plena respuesta a esa pregunta. Porque a pesar de las cosas absurdas que puedan suceder en la vida, puede dar un giro a una condición de darle valor a la existencia, ¿no es así? Y Rebeca, ¿cómo fue tu experiencia con Cristo? Bueno, yo desde muy pequeña asistí a la iglesia, iba a la escuela de Biblia con todos los niños, yo conocía de la Biblia, conocía de Dios, pero realmente nunca había tenido una relación personal de amistad con Dios.
eso, aunado a una serie de problemas que vivíamos en el hogar, como muchas familias lo viven, me llevó a, cuando yo comencé a asistir a la universidad fuera del país, a estudiar una ingeniería, me llevó a apartarme completamente de los caminos de Dios. Yo dejé de ir a la iglesia allá donde yo estudiaba en México, dejé de leer la Biblia y por 5 largos años yo ya no quise saber nada de Dios. ¿Perdiste la fe? Perdí la fe, pero esos 5 años, dado que yo conocía ya de Dios y conocía lo que decían las Escrituras, me llevó a mí a caer poco a poco en una depresión. A tal grado que cuando yo estaba terminando la carrera a los 5 años, caí ya en una depresión profunda, con dolores espantosos en mi estómago, ya no podía caminar, estaba sola completamente en mi cuarto, en la habitación donde yo estudiaba, y recordé a Dios. Recordé que Dios tenía promesas en la Biblia y hablé con Él por primera vez. Hablé con Dios y les dije, Dios mío, ayúdame que me estoy muriendo, porque me estaba muriendo. ¿Significa esto que la fe se puede recuperar? La fe se puede recuperar definitivamente. Dios no tardó en escucharme y no tardó en responderme. Inmediatamente me buscaron porque yo ya no podía ni caminar. Inmediatamente me buscaron y mis papás no sabían absolutamente nada de la enfermedad y la depresión en la que yo había caído, y me buscaron y me trajeron de vuelta a casa. Me trajeron a la iglesia Josué, escuché el mensaje de Cristo, entendí que Dios puede tener una relación conmigo a través de Jesús y que yo podía nacer de nuevo, es decir, cambiar mi vida, tener una nueva vida, diferente a la que yo vivía antes. Y fue ese día, en el año 2001, que yo entregué mi vida a Jesús y le dije, yo quiero tener una nueva vida, quiero nacer de nuevo y comenzar una nueva historia en mi vida. ¿Y cómo puede alguien, ya que tú lo has vivido, puede alguien identificar que está cayendo en una depresión? Definitivamente la persona puede identificar que está cayendo en una depresión, primeramente porque se pierde el sentido a la vida. Ante mis compañeros yo sonreía, yo supuestamente disfrutaba de las comidas juntos, de los paseos, de la universidad. Pero cuando yo ya estaba sola en mi cuarto, ahí yo lloraba y ahí me sentía yo completamente sola y vacía. Entonces, si la persona en la soledad de su habitación se siente sola y siente que tiene un vacío en su corazón, definitivamente está en medio de una depresión. Mira, has tocado un aspecto muy importante, porque ¿cuánto joven universitario pasa esos vacíos? Y no solo en un país latinoamericano, que suponemos que en un país latinoamericano no va a suceder. Siempre pensamos, el que va a estudiar a Europa, como Daniel, que fue a estudiar a Alemania, o pensamos en los jóvenes que van a Estados Unidos. Y hay una insistencia en que los hijos vayan a estudiar afuera, pero ignoramos los padres a veces cuán riesgoso es que caigan en una depresión. Y las causas de la depresión son variadas, porque podrías tú mencionar algunas si quisieras. Sí, bueno, voy a hablar de mi caso. Sí. En mi caso, haber dejado de orar y de leer la Biblia, eso inició en mí un proceso de depresión porque perdí el rumbo de mi vida. Uh-huh. Es decir, estaba estudiando, pero yo no sabía qué sería de mi vida, ¿verdad? Uh-huh. También otras causas de la depresión es caer insistentemente en un pecado. Uh-huh. Por ejemplo, sí. Eso puede llevarle a uno a una depresión muy profunda, ¿verdad? O el uso de drogas, o el alcoholismo,
O lo que se da mucho en la universidad es caer en relaciones sexuales sin haberse casado. Eso también puede caer puede llevar a la persona, al joven, a una depresión profunda. O el estrés académico también. El estrés de la universidad, eso también. La carga académica, sí. ¿Verdad? Sí, yo no estaba preparada para vivir sola, la verdad. No estaba preparada, y considero que tal vez muchos jóvenes a los 18 años no están preparados para tal vez estar solos en una universidad. Sí. Y es admirable. Yo admiro a los jóvenes universitarios que han tenido que estudiar lejos de su familia, porque unos, gracias a Dios, llegan cerca de familiares o de amigos, pero otros tienen que enfrentar totalmente solos ese cambio cultural, esa falta de la familia, el calor familiar, el calor de amigos, pero en esa soledad han sido valientes y han salido adelante, ¿verdad? Y qué bueno es identificar que la falta de fe en Dios, la falta de la presencia de Dios en la vida de uno, de cualquier persona, joven o una señora, una señorita, un hombre, un caballero, puede llevarlo a caer en un abandono de tristeza, de una autodesvalorización también, creyendo que no puede salir adelante, pero sí podemos cuando invitamos a Jesús a nuestro corazón. Y me gustaría que escucháramos a Daniel. ¿Qué significa la fe para Daniel? Bueno, en esa descripción de fe, tal cual como usted me preguntaba, está ligado al conocer a Rebeca. Casualmente la conocí en Alemania. Porque ahora que ella lo menciona, y yo recordando, quizás yo también estaba en una depresión de no encontrar las respuestas. Y al buscar lógicamente a Dios, no lo encontraba. Ya que por mi formación quizás quería que todo fuese de forma racional. Si no se encontraban las respuestas de forma racional, para mí no eran válidas. Pero como dice la Escritura, dice que la fe es una certeza de lo que yo estoy esperando, y es una convicción de lo que no veo. Entonces eso es antagónico a lo que propiamente yo estaba esperando. Y al encontrarme con Rebeca, ella me dijo, mira, quizás tú necesitas leer este libro. Necesitas leer este libro que decía El hombre espiritual. Y yo decía, bueno, quizás con la ayuda de esto pueda encontrar yo las respuestas. Y me di cuenta que en efecto estaba tratando de encontrar a Dios racionalmente, cuando es fe lo que propiamente yo necesitaba experimentar en mi vida. Entonces tuve una experiencia que pudiese decirse es sobrenatural, porque el Señor se manifestó a mi vida de una forma tal que yo dije, es cierto, tengo convicción de lo que no veo es real. Y tal cual como dicen las Escrituras, hay un bautismo en su espíritu. Experimenté el bautismo de ese espíritu y pude ver una evidencia de lo que no se ve, y pude entonces experimentar lo que es fe. ¿Qué se necesita, ya que hablaste del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué se necesita para experimentarlo? Bueno, para experimentar ese bautismo definitivamente necesitas tener hambre y sed de Dios, tener hambre y sed de conocer a Jesús. Yo recuerdo que esas ansias que tenía de conocerle me llevaron a ver que en efecto yo era pecador, que creía haberle conocido pero no le había conocido. Entonces cuando traté de preguntarle y decir, Señor, yo te necesito, yo necesito que tú dejes sentir a mi vida. Y recuerdo haberme contristado en mi habitación solo, porque tal cual como menciona Rebeca, ella era feliz ante sus amigos. De igual forma yo era feliz ante mis amigos, pero cuando yo estaba en la habitación estaba solo, me sentía triste. Y el Señor se manifestó a mi vida
en esa hambre que tenía de Él y pude experimentar ese bautismo del Espíritu Santo, teniendo en mí una manifestación sobrenatural y creó en mí una convicción tal de darme cuenta que lo que no veo es real, y aumentó en mí la fe. ¿Y es bíblico eso de recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Esa pregunta me la hacía yo antes, porque de hecho en la religión que yo llevaba se basaba mucho en la racionalidad, ¿ya? Y eso me llevó bastante a escudriñar las Escrituras. Estaba escrito, pero yo no lo había experimentado, y como no lo había experimentado, para mí no era cierto. Y esto era una negación de lo que está escrito. Entonces yo digo, pero si yo lo he leído y ahí dice que el que tiene hambre y sed de Él, venga a Él y beba, y que de su interior brotarán ríos de agua viva, entonces esto debe ser real. Y en esa búsqueda me di cuenta que el bautismo es real, porque de hecho, escudriñando lo que dice en la Escritura, dice que Jesús es el bautizador y que Él bautizaría en su Espíritu Santo y fuego. Así que es real, el bautismo es real y es bíblico. Quiere decir que Dios y sus promesas, como lo es el Espíritu Santo, que es una promesa del Señor a los que creen, quiere decir que también puedes satisfacer al racionalista así como lo hizo contigo. Por supuesto, mucho más a Él. Bueno, la misma palabra dice, la Escritura dice, que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque para él le son locura. ¿Ya? Entonces, yo era un hombre natural. Después pasé a ser un hombre carnal, que quería conocer bajo la razón lo que estaba escrito en la Escritura. Y me di cuenta que necesitaba ser un hombre espiritual para entender lo que dice la Escritura. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen, mira, yo ya me la he leído toda y no me ha hablado. Pues por supuesto que no vas a sentir que te ha hablado, porque solamente con el Espíritu se puede entender. Entonces sí, en efecto, la palabra está abierta para todos. Está abierta para todo el que dice ser filósofo, racional, matemático, racionalista, para todos ellos. Pero déjeme decirle que solamente con el Espíritu se puede entender lo que es el Espíritu. Nunca se puede entender con la razón. Muy bien dicho, Rebeca. ¿Y qué significa la fe en el caso de la persona que está enfrentando un desánimo? ¿Cómo esta persona puede obtener fe? Porque imagínate que estamos tocando el caso de los universitarios solos ahí, sin un buen consejero a veces, bueno, ni quien le dé importancia, porque así es. Pero, ¿qué puede hacer para adquirir un hálito de fe y salir de su tristeza, de su nostalgia o de su soledad? Definitivamente hay un ingrediente esencial, y es oír la palabra de Dios. Yo, mientras estuve esos 5 años sin escuchar la palabra de Dios, no pude nunca salir de la tristeza y de la depresión. Pero después de esos 5 años, yo pedí a Dios. Entonces yo tomé la iniciativa. Yo dije, Señor, ayúdame. Recordé que Dios estaba. Luego, cuando el Señor me rescató de esa situación, comencé a escuchar. En ese entonces mi mamá tenía muchos cassettes de prédicas. Y como yo estaba saliendo de una hepatitis A, de ese proceso por la depresión, me enfermé profundamente. Entonces yo estuve 40 días en cuarentena, ¿verdad? 40 días en una habitación encerrada. Entonces escuché durante esos 40 días 1 o 2 o 3 estudios bíblicos y predicaciones en la habitación sola, y oraba, y cada día me arrepentía por muchos pecados desde mi niñez. Yo pasé un retiro espiritual solita en esa habitación, pidiendo perdón a Dios por todo lo que yo recordaba. Escuchaba prédicas, lloraba y escuchaba prédicas, me arrepentía, y fue así como logró el Señor en mí depositar esa semilla de fe
para que yo pudiera salir adelante. ¿Qué es fe entonces para Rebeca? Es, como dice la palabra, una convicción. La convicción de que mi vida está en las manos de Dios, que Él tiene un propósito para mí y que a través de Él y en sus manos es que ese propósito se va a cumplir. Entonces hay una certeza, una convicción, que aunque no lo veo, yo sé que Él tiene un objetivo para mi vida. Y descubrió Rebeca el propósito de Dios para su vida al sacarla de la depresión. Sí, al salir de la depresión, yo comencé a congregarme en Iglesia Josué, comencé a asistir continuamente, pero también comencé a estudiar la palabra. Inicié con los estudios de liderazgo por 2 años y luego inicié los estudios en el Instituto Bíblico, y fue ahí donde el Señor hizo que yo entendiera su palabra, su mandato, cuando dice: por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles las cosas que Él nos ha enseñado, que Él me ha enseñado a mí. Sí. Así que fue ahí donde viene la convicción de hacer su obra. Entonces, yo considero que en la vida del cristiano, del que tiene una nueva vida, el ir y hacer discípulos es algo natural. Es el deber ser de un creyente, de un cristiano, el deber ser. Entonces, definitivamente yo tenía que hacer discípulos. De hecho, si todo el que se llama cristiano, los que nos llamamos creyentes, cristianos, hijos de Dios, y que es un deber, si tú eres cristiano, es implícito ya el compartir este evangelio que alienta, que da vida cuando crees que ya lo perdiste todo, cuando te sentís fracasada o fracasado por haber dejado una materia en la universidad o por cualquier asunto negativo que ha pasado en tu vida. Mira, Dios te dice: ten ánimo, tened fe. También fue otra expresión de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios: tened fe. ¿Y qué es fe? Fe, podemos recordar lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, cuando dice, creo que es la 7ª edición, cuando dice que fe, asocias fe con lo que es fidelidad. Son dos palabras asociadas que vienen del latín fidelis y significa, lo describe como luz, como seguridad de aquel conocimiento de Dios, de que ese conocimiento de Dios se va a cumplir en tu vida. Y es que podemos ver que se ha cumplido en la vida de Daniel y de Rebeca. Pero algo tan maravilloso de ver que Dios no solamente nos da aliento, pero como decía Rebeca, tiene un propósito para nuestra vida. Y Daniel, ¿podrías compartirnos ya para ir cerrando el programa? ¿Cumplió Dios el propósito en tu vida? Sin duda, y lo sigue cumpliendo. Lo sigue cumpliendo, claro. claro. Pienso que el propósito fundamental de Dios, tal cual como lo manifestaba Rebeca, es ir y hablar a otros lo que has visto, lo que has conocido. Y verdaderamente me di cuenta que a pesar del conocimiento que haber adquirido leyendo las Escrituras, el Señor lo que quiere de nosotros es que manifestemos amor. Dice: y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que dan amor y se aman los unos a los otros. Y esa creo que es la base fundamental del propósito de Dios para hablarles a otros de Él. Manifestar amor, tener empatía, mostrarse amigo con los amigos, con los vecinos. Eso da una apertura tremenda para poder: oye, tú te has manifestado amigo conmigo, yo quiero saber qué tienes tú que decir, qué quieres tú mostrarme.
Entonces pienso que tenía una necesidad de ser amado y de amar. Y pienso que ese es uno de los propósitos fundamentales de Dios en mi vida, es de ayudarme a manifestar amor a otros para hablarles de Él. ¿Qué le dirían a una persona que nos esté ahorita viendo y que ha experimentado ese llamado de Dios? ¿Qué le dirían ustedes? Bueno, yo le diría que no espere más tiempo, que comience a hablar de Jesús, que si lo invitan a predicar, a compartir, a evangelizar, a hablarle en un hospital, y vas a visitar a un amigo, a una amiga a su casa, pues háblale de Cristo, no esperes más tiempo, sino que comienza ya a ser al menos un discípulo en tu vida, alguien que comience a seguir a Jesús, y así puedes empezar, muy sencillamente. Gracias. Bueno, tal cual como dicen las Escrituras, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy el Señor te ha hablado a tu vida, no endurezcas tu corazón, no seas apático a lo que Él quiere para tu vida. Y si has experimentado un cambio en tu vida, necesariamente tienes que hablarle a otros de Él. Tienes que manifestar amor a otros. ¿Es Dios suficiente para Daniel y para Rebeca? Para mí Dios es más que suficiente. Es la respuesta a todas mis preguntas, es la plenitud de mi vida, es la razón de mi existir. Dios es más que suficiente. Para mí es suficiente. Desde que Él me rescató, yo entendí que solamente lo necesitaba Él. Dios es suficiente. Y puedo hablar un poquito más sobre Rebeca, sobre su familia. Su abuelita, entiendo que fue una mujer que conoció de las Sagradas Escrituras, que instruyó a sus hijos con esa palabra, les heredó la fe, así como la abuela de Timoteo, así como la madre de Timoteo, su madre también, y tus tías. Yo quiero aprovechar la oportunidad de felicitar a sus tías, a su tía Zoilita y a su tía, la señora de Matos, que son gente que han sido, bueno, una pionera columna en la docencia, en el Instituto Bíblico, y también a la hermana Mirna, que fue un instrumento de Dios para poder extender esa palabra de salvación, esa palabra que consuela, esa palabra que alienta allá en Florida. Así es que un saludo para ellas y bendiciones a todos los que nos sintonizan. Vamos a cerrar el programa con una porción de las Sagradas Escrituras. Miren, Dios, en realidad, desde el Antiguo Testamento podemos encontrar cómo ha establecido para el hombre deberes, principios, pero también nos da promesas. La promesa y oportunidad de poder alcanzar el perdón de nuestros pecados, la promesa y la oportunidad aún de recibir esa llenura del Espíritu Santo, y también la oportunidad de ser llamados para servirle a Él. Y dice aquí Isaías capítulo 6, habla en un contexto que era un poco difícil, cuando el pueblo no quería oír al Señor, pero dice aquí la Escritura, después dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Ese es el propósito de Dios. Tanto a Isaías y a otros personajes de las Sagradas Escrituras podemos nosotros leer en esta palabra cómo Dios tenía para estos hombres esos propósitos de levantarlos para que llevaran las Sagradas Escrituras y los pueblos cambiaran de una rebelión, de un desenfreno hacia la comunión con Dios. Dios quiere usarte a ti y es suficiente para tu vida. Invítale hoy. Que Dios te bendiga
y hasta el próximo programa. Estamos seguros que los testimonios de esta pareja de esposos ha sido de mucha edificación para su vida. ¿Por qué no hace a Jesús su Señor y Salvador y viva esa suficiencia que Daniel y Rebeca viven? Repita después de mí: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y resucitaste al tercer día para darme salvación y vida eterna. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, porque yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Si usted hizo esa oración, tenga la seguridad que vivirá esas victorias, esa paz, esa suficiencia que nuestros hermanos testificaron. Usted también la vivirá. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.